Vaya, tal parece que el público quedó pidiendo más de mí. ¿Y quién soy yo para negarme así? Por lo que mientras planeo mi triunfal regreso, volvamos a mi Magnus Opus. Así que sean todos bienvenidos a mi opinión sobre la última película de SMG4, Puzzle Vision. Something unusual is happening today. Something that has never happened before. Pero primero veamos de qué trata Puzzle Vision, pues como repasamos en mi video anterior, esta película es la conclusión de este arco que empezó a desarrollarse desde la película de It's Gonna Be Perfect, curiosamente donde mencionaron que esto no sería un arco. ¡Fuimos timados! Pero volviendo a la trama en sí, esta toma lugar justo después del episodio de Mr. Puzzle's Incredible Show Spectacular, donde después de no conseguir sus tan ansiadas 5 estrellas, hace un todo o nada, ofreciendo un mega especial de televisión, con el que pide encarecidamente al público que califiquen con 5 estrellas, ya que con estas podrá hacer del mundo un lugar mejor, o bueno, al menos así es como él lo ve. ¡Este chino está loco! ¡Hay que largarnos! Para este video tomaré prestado el formato de las opiniones express y mencionaré en resumidas cuentas lo que me gustó y lo que no tanto de la película, yendo a lo bueno, empezando primeramente por la idea misma de la película, y es que si tuviese que resumirle a alguien que no conoce a SMG4 o no supo de este arco la película, creo que bastaría con preguntarle, ¿conoces Cazadores de Canales? Pues básicamente eso es Puzzle Vision, una recopilación de sketches parodiando distintos programas de televisión, con un conflicto de fondo, y si bien algunas parodias no terminan de ser tan entretenidas como la de los Rugrats, Rick and Mortadela o la del Titanic, en su gran mayoría son bastante divertidas y entretenidas, como la parodia inicial de Bob Esponja, donde me sorprende lo bien que le queda el papel a Maggie y Arenita Mejilla. ¡Es perfecto! La escena de Survivor y Animal Planet con todo y Maggie con acento británico, la escena de los peluches que aunque sea un vil anuncio, de mínimo lo hacen con estilo. Sí, pero yo lo digo con gracia. Y la joya de la corona, siendo la escena de South Park, donde cambian completamente el estilo de animación, haciendo que si le muestras esto a cualquiera, pensaría que, en efecto, esta es una escena real de South Park. Y ojalá cuando salga el doblaje de esta película, los de Lycan Studios hagan el esfuerzo de contactar con Patricia San, o de mínimo una actriz que pueda imitar a los personajes de South Park, para que no se pierda esa esencia tan bien lograda. ¿Cómo carajos me llamaste, culo gordo? ¡No soy gordo! ¡Es que aún no me ha gustado mi cuerpo, puta flaca! Y así hay otros momentos. Pero ahora sí, pasemos con la creme de la creme, lo que se robó todos los reflectores de esta película, los personajes, o debería decir, el personaje. Ya que quien destacó no fue ni SMG4, ni Mario, Terry o Maggie, no. Lo mejor de esa película fue... ¡Mr. Puzzle! ¡Mua! Cómo se nota que andaban cocinando a este personaje. Literal como si fuese Avengers Infinity War, esta era su película y se lució. Digo, desde que inició este, por así decirlo, evento, con Mario's Mystery, ya todos quedamos encantados con su personalidad desquiciada, pero elegante, y en esta película lo dio todo para que en efecto consiguiera sus 5 estrellas, y es que el momento cuando finalmente se presenta frente a SMG4 y compañía fue sublime, como la serie logró crear la expectativa para este momento, el cómo el personaje juega con Maggie y SMG4 revelando que estuvo detrás de las últimas 2 películas, solo para revelarse de manera imponente frente a ellos, y luego de que la SMG4 crew lo viera como alguien insignificante tratando de matarlo de una, el ver como el tipo ni se inmutó, les dio ese golpe de realidad de que esto no era un juego. Y si todo eso no fuese suficiente, de la nada llega Sam Animation a tirar tremendo temazo. Amigos míos, la tele se trata de escapar. ¿Quieren irse ya? Quédense un rato más mientras les cuento cómo, cuándo, dónde y por qué de mi ingenioso plan. Un gospel potente y adictivo lleno de bajos, percusiones y unas increíbles armonías de Elsie Lovelock, donde el mismo Mr. Puzzles nos cuenta su historia de origen y sus motivaciones e intenciones con la SMG4 Crew, y al final su origen fue mucho menos cósmico, pero más turbio. Al ser un niño normal sin ningún amigo, que en su soledad se aferró a lo único que lo llenaba, la televisión, y se obsesionó tanto con ella que se cortó su propia cabeza y se puso un televisor en su lugar, convirtiéndolo en el Mr. Puzzles que conocemos. Es como si la canción de 31 minutos hubiese tenido un bad ending. Esa es una historia de origen brutal. Aunque eso sí, en parte logré atinarle a que como tal, las intenciones de Mr. Puzzles no eran malas, además de que, en efecto, no tenía ningún problema real contra la SMG4 Crew, sino que simplemente eran los sujetos de prueba perfectos para completar su plan. Y en serio, no puedo dejar de reconocer el excelente trabajo logrado con esta canción, al punto de que la misma hizo que durante un lapso de tiempo, de entre el estreno del episodio 7 de Modern Runs y el episodio 2 de Digital Circus, SMG4 estuvo en el ojo mainstream de internet, que sí, ya sé que SMG4 ya es popular tanto en la comunidad de habla inglesa como la hispana, pero en realidad, aun con eso, hablando más de la parte hispana, SMG4 sigue siendo algo más de nicho si lo comparamos con la magnitud de internet. Prueba de ello es como muchos no sabían que SMG4 tenía historia o mis propios videos, como casi siempre encuentro comentarios de personas alegrándose de que finalmente alguien hable de esta serie o como si se tratase de una estrella fugaz, por lo que fue sorprendente como gracias a Mr. Puzzles y la canción de Creative Control, hubo personas haciendo videos sobre la canción tanto en YouTube como en TikTok, dibujos y animaciones, edits con Hazbin Hotel, covers en español y francés. ¿Francés? Pues ¿qué clase de chino es? Tú que hasta tienes sus videos donde nomás ponen las letras de las canciones y en español. ¿Saben cuántas canciones tiene SMG4? Y solo esta tiene ese privilegio.
Es más, antes de este video ya había otros 2 hablando de esta película. Ah, qué bonito es no ser el único ahora. Otro punto que debo reconocer, y puede que me adelante un poco a la segunda mitad de este video, fue el uso de otros personajes de manera crucial o importante en la historia. Ya dejamos claro que Mr. Puzzles fue el protagonista, pero también fue bueno que se aprovechara más a personajes como Bob o Boopkins, ya que fueron ellos quienes realmente rescataron a SMG4 y compañía. Pero por sobre todo, debo reconocer ese gran momento final que le dieron a Luigi, que sí a muchos les molestó que jugaran con la idea de matar al personaje, y en parte comparto el sentimiento, ya que si siguen haciendo esto de matar personajes o casi matarlos, el impacto se terminará perdiendo. Pero aún así, el ver cómo le dieron un momento para brillar al personaje fue grandioso. Digo, Luigi siempre ha estado ahí en cada arco, pero nunca había tenido un rol o momento relevante dentro de estos, con excepción del Bob Rapper Arc, y bueno, técnicamente también Walter Luigi, pero eso es tema aparte. El ver cómo se sacrificó por el equipo, cómo por un momento creí que la película se marcaría un Game of Thrones que lo cambiaría todo a nivel de la muerte de Dusty, y que al final fuese Luigi quien le dio el golpe de gracia a Mr. Puzzles, fue puro cine. Yo no moriré, no importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Pero bueno, esos serían los puntos buenos. Pasando a los puntos malos, veamos qué considero yo que fue el peor elemento de la película. Wow. ¿Cómo termina siendo el mejor y el peor a la vez en algo? Y es que si bien no me refiero al personaje per se, la forma en cómo lo trataron fue lo que terminó arruinando la participación del personaje en la película, y por ende la calidad de la misma. Y es que yo sé que era obvio que la SMG4 Crew iba a ganar. Por un momento sí tenía esperanzas de que hicieran su propia Infinity War o El Gato con Botas 2, donde perdieran contra Mr. Puzzles o en su defecto no pudiesen derrotarlo, sino que estuviesen obligados a hacer un trato con él para luego ver cómo lo vencían más adelante, siendo un villano que trascendiera más allá de su propio arco. Pero pues no pasó. Y como digo, mi problema no es que hayan vencido a Mr. Puzzles, pero la manera como lo hicieron fue lo malo. Es que el personaje lo tenía todo: el porte, la personalidad, el backstory y esa canción de villano excelente. Pero ese maldito nerfeo que le dieron lo acabó. Digo, solo hay que ver las apariciones de este personaje antes. Si fuese un tipo que simplemente daba información a los otros villanos de turno, como se vio en el WotF 2023, entendería que su fuerza no está en la fuerza física. De hecho, dentro de esa escena de revelación, sí se dio a entender que tenía poder sobre los personajes porque estaban dentro de su cabeza, lo que nuevamente tendría más sentido. Como fuera de esta, el personaje no sería tan poderoso. El detalle es que si este fuese el caso, contradice varias cosas vistas en los especiales pasados. Digo, vimos que el teclado de It's Gonna Be Perfect emanaba una energía oscura, energía que provenía de Mr. Puzzles, y que fue capaz no solo de neutralizar a los personajes, sino que destruyó el castillo de Peach y aparte la convirtió a ella en un monstruo del cual no se ha vuelto a tocar ahora que lo veo. En Western Spaghetti vimos que Mr. Puzzles tenía acceso a una gran tecnología, que era capaz incluso de trasladar seres del mundo digital al real, y al final en el WotF 2023 vimos cómo era capaz de ver de manera omnisciente a los personajes desde su guarida, y todo esto lo hizo estando en el mundo real, no dentro de su cabeza. Y en esta película no vimos nada de esto, reduciendo las habilidades del personaje a un simple rayo láser y que su poder dependiera exclusivamente del rating. Solo imagínense mi sorpresa cuando en el primer enfrentamiento del personaje, Mario literalmente le parte la cara de un guabanazo y después huye de él, y al menos hasta ese momento no me molestó, incluso se me hizo gracioso, y pensé, quizá esta fue la razón por la que dejaron que Mario fuese el único que saliese del control de Mr. Puzzles, ya que anteriormente nos habían dicho que Mario era de los personajes más rotos de la serie, al tener toda la Toon Force metida en el culo. Por lo que, qué mejor forma de hacerle frente a alguien que puede alterar la realidad que con un personaje que no respeta las reglas de su propia realidad, como una especie de subversión al corto de Doc Amok, de caricatura versus creador. Pero luego llegando al acto final vemos que todos los personajes pueden hacerle daño con facilidad, tirando toda mi teoría a la basura. Y hablando de teorías, la forma en cómo lo vencieron en sí, nuevamente fue ingeniosa, pero anticlimática si lo pensamos en frío, ya que la idea de que el poder máximo de Mr. Puzzles venga del rating, y que la única forma de vencerlo era haciendo un show con más rating que el suyo, fue brillante, y era una forma no convencional de vencerlo. El problema fue cómo lo ejecutaron, ya que gracias a Mario, siendo Mario, los personajes lograron salir del control de Mr. Puzzles, y se pusieron a grabar su propio show, en lo que Mario lo entretenía. Y luego cuando estuvieron a punto de conseguir las 5 estrellas, llega Mr. Puzzles, destruye todo, ocurre el sacrificio de Luigi, y después todos empiezan a madrearse a Mr. Puzzles hasta que consiguen las 5 estrellas y media, y entonces lo vencen definitivamente. Pues tengo varios problemas con esta secuencia. El más importante siendo, ¿dónde estaba Mr. Puzzles mientras ocurría todo esto? Mario apenas si contuvo a Mr. Puzzles unos segundos, y luego lo controló nuevamente, porque no halló a los personajes más rápido. Digo, no es como si se fueran a un lugar secreto, fueron al mismo castillo que él mismo les vendió. Y lo segundo peor es que pudiesen hacerle daño, lo que le restó bastante del nivel de amenaza que representaba el personaje. En mi caso, lo que yo hubiese hecho, y tomando de ejemplo un episodio de mi serie favorita de todos los tiempos, Un Show Más, sería hacer algo similar al episodio de Una Canción Pegajosa, donde haría a Mr. Puzzles incapaz de recibir daño de manera convencional, como la canción del verano, así dándole un nivel de amenaza mayor.
anterior, y como en la película, la forma de vencerlo sí sería haciendo un show mejor que el suyo, pero en este caso con Mr. Puzzles presente, inicialmente alardeando de que la SMG4 Crew no podría hacerle frente, y posteriormente poniéndose más serio, defendiéndose, ya sea controlando a otros personajes del universo de SMG4, que ya vimos que puede hacer, para montar un mejor show que el de la SMG4 Crew, o por el contrario, tratando de arruinar su show, en una pelea de subida y bajada de espectadores, hasta el punto donde se cansaría, llegando a la escena del sacrificio de Luigi, donde en esta ocasión, dicho acto bajaría el rating de Mr. Puzzles, y le otorgaría las 5 estrellas y media a la SMG4 Crew, y ahora sí, los personajes podrían dañarlo físicamente, representando que ahora bajo sus mismas reglas, son más poderosos que él, y luego veríamos todo igual como terminó. Al final, como digo, la idea que tuvieron no era mala, solo no la ejecutaron de la mejor forma, donde incluso hubo gente mencionando en mi video pasado, como mi teoría de Tari Clench, o Apretín. Apretín. ¿Qué? ¿Apretín? ¿Apretín? Llámame Apretín. Sonaba más interesante que lo que terminamos viendo, lo que es una lástima la verdad para el calibre de villano que nos habían vendido. ¿Qué hizo Tari y su amigo la Manuela durante toda la película? Nada. Y tristemente, Mr. Puzzles no fue el único personaje desaprovechado, ya que si se dan cuenta, no he mencionado a Mario tanto en este video. Bueno, eso es porque, en efecto, debemos agregar otra profesión a la lista de Mario: vendedor de humo. Y es que la verdad, Mario hizo poco o nada durante esta película, lo que es decepcionante si tomamos en cuenta el final del último episodio de Puzzle Vision y toda la promoción para esta película. Desde que fue el único personaje que logró salir del control de Mr. Puzzles, el verlo rondar por el escenario durante el tráiler de la película, viendo cómo SMG4 pedía ayuda, y sobre todo durante el directo promocional que sirvió como cuenta regresiva para el estreno de la película, hubo momentos donde se podía ver cómo Mario estaba golpeando y moviendo el televisor de Mr. Puzzles, como si tratara de apagarlo o de sacar a sus amigos de ahí, además de que gracias a su escape en el episodio de concursos, podrían resolvernos varias dudas. ¿Qué pasó después de que hallaron el televisor en el sótano? ¿Cómo fue que quedaron atrapados? ¿Seguían en el sótano realmente? ¿Cómo es que otros personajes como Luigi y Bobkins estaban atrapados también si no estaban con los demás al momento que encontraron el televisor? Realmente eran misterios que los demás episodios habían dejado, y la primera escena que vemos de Mario, la cual nos puede dar contexto de lo que estaba pasando, fue él entrando al castillo como si nada, lo que implica que estaba fuera como si nada todo este rato. Entonces, ¿dónde estaba cuando salió del control mental? ¿Dónde están los demás? ¿Logró hacer que la tele funcionara? Como lo vimos en el directo promocional. Sepa la australiana planta, porque aparentemente la película no tenía intenciones de responder nada de esto, y todo lo que vimos en el trailer y en el directo promocional parece que no es canon. Y peor aún, Mario no recordaba nada de lo sucedido, que quizá podríamos decir que es un efecto secundario de salir de la cabeza de Mr. Puzzles, pero esto no puede ser así, ya que cuando todos salieron, recordaban todo perfectamente. Además, en el episodio donde trajeron de vuelta a Mr. Puzzles, vimos como Mario recordó perfectamente todo luego de salir del televisor, lo que significa que no solo nerfearon a Mr. Puzzles en esta película, sino que también a Mario. ¡Demente! ¡La quemaste toda! Lo que es una lástima, no solo por el megabaiteo que nos hicieron, sino también porque aunque Mario sea un reverendo pendejo en la mayoría del tiempo, cuando se trata de salvar a sus amigos, el tipo es capaz de enfrentarse al diablo al solo si es necesario. El dueño de la hacienda agarró un machete mientras era perseguido por el mismísimo diablo, y cuando el señor agarró el machete, el diablo dijo ¡verga! Y el señor dijo ¡comes! Entonces tuvieron una batalla súper final en el rancho, pero al menos eso es lo que la gente cuenta. Por lo que el borrarle la memoria y hacer que se marcara un loquendo, pero no le di importancia. Siento que fue un desperdicio total, además de que la propia película constantemente nos baitea con la promesa de que el personaje hará algo relevante, pero no termina pasando, al punto de que el personaje ni siquiera estuvo durante el clímax de la película. ¿Se imaginan cómo hubiese sido si Mario hubiese estado presente durante el sacrificio de Luigi? Y hablando de baiteos, también hay que reconocer que el directo promocional fue algo engañoso. Como mencioné, hay bastantes agujeros de guión en cuanto a los poderes de Mr. Puzzles y lo que es capaz de hacer, ya que hay personajes que quedaron atrapados como Luigi y Bobkins, quienes no estaban en el sótano. Asimismo, hay personajes que vimos que estaban atrapados en los episodios de Puzzle Vision, como Bowser o Karen, pero ahora en la película los vemos como si nada en el mundo real. A lo que voy es que durante el directo se vio que personajes como Melanie y Psycho, quienes no habían tenido participación durante los episodios de Puzzle Vision, estaban atrapadas, lo que daba a entender que las veríamos a ellas también. Incluso se barajó la posibilidad de tener villanos del pasado como ilusiones creadas por Mr. Puzzles, ya que en el directo también aparecía One Shot Gwen, pero al final ni Psycho, ni Melanie, ni mucho menos One Shot Gwen hicieron acto de presencia. Es más, en el caso de estas dos, ni siquiera se les mencionó. Que miren, no era de a huevo meterlas si realmente no tenían ningún plan para ellas dentro de la película, pero entonces, ¿para qué utilizarlas en la promoción generando falsas expectativas? Ah, pero para ponerlas en la mercancía sí son buenos, ¿no? En conclusión, Puzzle Vision fue una buena película, sin embargo, como conclusión para su arco homónimo, sí queda debiendo bastante. No mentiría al decir que la película no fue entretenida, ya que como dije, los segmentos parodia, en su mayoría, son muy divertidos y hasta impresionantes, y por supuesto, el gran personaje que es Mr. Puzzles, quien junto a su canción, prácticamente se carrearon la película entera. El gran problema es que la película no pudo con las expectativas que crearon, dándonos una trama con buenas ideas, pero mal ejecutadas, generando falsas expectativas, dejando varias preguntas que parece que jamás tendrán respuesta, y desaprovechando el potencial que tenía el villano, hizo que las
algunas falencias de la película fuesen equivalentes a sus logros, lo que la deja en ese punto medio. Y como digo, es una lástima, ya que aunque nos hayan mentido un poco al decirnos en un principio que no se trataba de un simple arco, la idea de que fuese uno formado en base a puros especiales, muy buenos cabe resaltar, y la construcción de un enemigo en base a las expectativas, sí fueron grandes ideas que nos dejaron expectantes durante un año entero, pero que no supieron darle un cierre 100% satisfactorio, por lo que aunque quiera, no puedo darle sus 5 estrellas a esta película. Esperemos que ahora con el regreso de Mr. Puzzles, el personaje sea mucho mejor aprovechado, y los hermanos Wachowski aprendan de las críticas hacia esta película para futuros especiales. Oigan, ¿y la puerta secreta del castillo? Y bueno, eso sería todo por este video. Cuéntenme qué les pareció la película de Puzzle Vision, ¿les encantó? ¿La odiaron? ¿O quedaron con sentimientos encontrados como en mi caso? Déjenme su opinión acá abajo en los comentarios. Con esto finalmente terminaría con la saga de Puzzle Vision, o eso me gustaría decir, ya que aún tengo que hacer una parada. Así que, sin más que decir, me despido. Yo soy RGCM y esto ha sido RGCM World. Nos veremos en el salvaje oeste. Bueno, definitivamente no era el resultado que esperaba. Pero hasta entonces siga sintonizando la señal.